a Davos, donde estamos aquí en el equipo de Negocios Televisión. Bloomberg apunta algo que le venimos contando desde hace varios días y que les decía al principio. Dicen esta noticia, 1-1, los líderes mundiales reunidos en Davos se alinean en la era Trump. Los fanáticos de toda la vida, Milley, celebran su regreso. Los antiguos críticos lo acogen con agrado. El discurso a distancia del presidente de Estados Unidos en el Foro Económico Mundial va a ser el momento más destacado alrededor de todo el foro de Davos, pero sobre todo en este momento final alrededor de cómo se puede también entender la posición de Trump en el entorno de la élite de Davos, de la élite del Foro Económico Mundial. El otro punto fundamental, aparte del alineamiento, está en la preocupación. El otro titular de este Foro Económico de Davos está en la preocupación / ansiedad. Ansiedad de los países europeos, ansiedad de los analistas, ansiedad de los inversores respecto a una fotografía europea que va de mal en peor. Davos, dice Financial Times, alcanza el máximo pesimismo sobre Europa mientras crece la exuberancia en Estados Unidos. Ojo, porque lo que se cuenta, lo que se dice aquí en el foro de Davos es que el Fondo Monetario Internacional va a hacer una revisión al alza. Va a hacer una revisión al alza del crecimiento de Estados Unidos por la llegada de Donald Trump y el impacto que tiene en el conjunto de la economía estadounidense, llevándola al crecimiento cercano al 3%, más bien en el 2,7%, pero cercano al 3%, dejando a Europa igual o un poquito peor, en el entorno del 0,9%. Ayer llamó la atención unas palabras de Christine Lagarde en las que advertía que, bueno, hay que ser realista, no es ser pesimista, decir que Europa está ahora mismo en una crisis existencial. Y dices, bueno, si dices que Europa está en una crisis existencial, igual alguien se preocupa. Pero no porque estemos en una crisis existencial en Europa, sino porque los dirigentes europeos que ahora ya empiezan a tomar conciencia de que Europa está en una crisis existencial, no toman ninguna medida. Y esa es la realidad a 23 de enero, cuando hay una crisis en el sector automoción, donde Europa no toma ninguna decisión, cuando hay una situación tarifaria, arancelaria, que puede dejar a Europa en una situación, por ejemplo, en pequeños productores, muy complicada. Cuando hay una situación en Europa en la que se ve como el inversor se está marchando a buscar las oportunidades en Estados Unidos, dejando la industria europea, dejando los servicios europeos, dejando el sistema financiero europeo en una situación complicada, sobre todo por la visión diferente respecto a invertir en Estados e invertir en Europa. ¿Qué se dice en Davos? Oiga, recomendación, el dinero a Estados Unidos. Con la excepción de Morgan Stanley, que le voy a contar luego, que empieza a modular eso. Dice Financial Times, hombre, hay planes de Trump de desregulación. En Europa, si no de aumentar la regulación, al menos de dejarla. Recuerden que el hito fundamental en la inteligencia artificial, cuando ayer anunciaba Donald Trump y Estados Unidos Stargate, 500.000 millones de dólares con 3 compañías, es que ellos invierten, crean, hacen, y nosotros tenemos una regulación que no sabemos a quién se le aplica. Porque, bueno, a las empresas de fuera, pero que las empresas europeas, no, pero si no existen. ¿Pero qué le vas a aplicar regulación? Si no es que hayamos empezado la casa por el tejado, es que estamos mirando a las nubes mientras los estadounidenses y China están montando la casa y nosotros miramos al cielo. Qué día más bueno, solecito aquí en Alicante, qué día, qué maravilla, ¿no? Pero en lugar de ponernos a trabajar. Entonces, el problema de las palabras de Christine Lagarde de ayer, que están muy bien, pero que bueno, oiga, es que dice, yo no soy pesimista, porque insistió, ¿no? Christine Lagarde decía, no soy pesimista aquí en Davos. Es que no soy pesimista por decir que Europa se enfrenta a una crisis existencial. No. Si el problema no es que seas pesimista, realista o optimista, el problema es qué hacéis desde las distintas instituciones europeas, donde von der Leyen y Lagarde tienen un papel fundamental para empezar a tomar decisiones para que Europa salga de esto. Si el problema es que empezáis a daros cuenta del lío en el que estamos metidos los europeos, pero no tomáis ninguna decisión.
lo que se ve y lo que ya se saca del foro de Davos, porque hoy vamos a hablar mucho de Estados Unidos, de Trump y de Milei, la parte europea del foro de Davos se ha terminado. ¿Y qué es lo que tenemos? Un estado de ánimo respecto a Europa oscuro. Ayer, dice Financial Times, un ejecutivo de un banco estadounidense advertía, miren, es que yo no he visto un pesimismo mayor que el que ahora mismo hay sobre el continente. Es que el inversor dice, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Ya, un poquito de mover dinero también en Europa, por si acaso, Estados Unidos, Estados Unidos. Pero un pelín, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Y decía este ejecutivo, según Financial Times, oiga, porque Trump, que ha heredado un Wall Street, un mercado de valores en auge, lo que hizo en 2016 es lanzarlo todavía más arriba. De tal manera que el inversor dice, bueno, el primer año por lo menos vamos a ver cómo funciona. Pero la perspectiva es que Trump puede darle todavía más movimiento alrededor de un Wall Street que piensa mucho en Estados Unidos. Con lo que si todavía hay más inversiones, tanto en renta fija como en renta variable, en renta fija porque no bajen los tipos de interés en Estados Unidos, cuando sí te están bajando en Europa, oiga, ¿usted qué prefiere? ¿Una economía dinámica que le da una mayor rentabilidad por invertir en su deuda o prefiere una rentabilidad menor por invertir en una economía que está parada, gripada o pesimista? No, yo prefiero más rentabilidad, es decir, que me den más dinero por invertir donde parece más seguro. Es que es de cajón de madera. Dice, o dijo ayer Lagarde en la mesa redonda, no, tenemos que ser realistas, el mensaje es, tenemos que ser realistas. Ahora estamos recibiendo, decía, este enorme, gran impulso, porque otro gran jugador en la economía global está organizando las cosas de una manera diferente y está amenazando a algunos de nuestros socios y los jugadores en los que este país solía operar. ¿Qué tenemos que hacer? Adelantarnos. ¿Qué escuchábamos ayer? También la gente, el ciudadano, está preocupado por la falta de liderazgo en Alemania y en Francia, que se reunieron ayer Scholz y Macron. Dice, el avance de la derecha, la regulación de la inteligencia artificial y si de verdad tiene fuerza la Unión. Que es el otro punto que aquí en Davos se va hablando y se va viendo en el entorno de pequeños grupos en los que cada vez se habla más de cómo la falta de liderazgo y la falta de fuerza en el conjunto de la Unión son los elementos fundamentales. Fíjense, porque la pregunta ahora mismo es, ¿hay suficiente sensación de crisis para que Europa empiece a tomar decisiones? ¿Es suficiente con ver toda la fotografía de Trump, la situación del sector automoción, la situación ahora mismo de Alemania, la situación de Francia? ¿Hay suficiente crisis, sensación de crisis para que Europa se levante? Pues miren, a pesar de todo lo que le decimos aquí habitualmente y a pesar de todo lo que le estoy diciendo esta mañana, la respuesta aquí en Davos es que no. Es que Europa sigue atontada, entiéndame o permítame el término, alrededor de algo que va a suceder pero que nunca sucede y que no hay suficiente sensación de crisis en Europa como para que Europa tome definitivamente una decisión de ponerse en pie e intentar arreglar los problemas sempiternos que afectan al conjunto de la economía europea. De tal manera que sobre este artículo de Financial Times y sobre la figura que hemos visto aquí con Marc Vidal también en Davos, se va viendo una fotografía cada vez mayor de un máximo pesimismo. Pero unido además a que ese máximo pesimismo viene alineado con que no hay suficiente crisis como para que Europa tome una consideración, tome una decisión, tome toda una serie de decisiones, llámese Plan Draghi, para intentar resolverla. El problema fundamental es que, como algunas cosas van bien, parece que Europa y sus dirigentes están esperando a que todo esté en el suelo para empezar a levantarlo. Ayer, Scholz y Macron, que se vieron en París, sobre todo para intentar, lo dijeron ellos, contraponer una fuerte unión a lo que le viene desde el otro lado del Atlántico, a la posición de Donald Trump, aceptaban que son tiempos de un desafío muy grande y que Europa necesita que la alianza franco-alemana
funcione mejor que nunca. El problema es que uno está a punto de irse. Si pierde las elecciones, como todo parece indicar, y el otro tiene un nivel de aceptación, sobre todo en su país, que están como para liderar algo. Escuchen a Scholz. Die Zeiten, die wir erleben, sind herausfordernd. Gerade in solchen Zeiten kommt es in Europa auf das deutsch-französische Paar an. In deiner Rede an der Sorbonne hast du viel über europäische Souveränität gesprochen, ein Konzept, das ich auch in meiner Prager Rede aufgegriffen und fortentwickelt habe. Wir beide sind uns einig, Europa muss stark und widerstandsfähig sein in einer Welt, die, um es ganz vorsichtig auszudrücken, in Bewegung ist. Der brutale, erbarmungslose russische Angriffskrieg auf die Ukraine läuft nun schon seit 3 Jahren. Putin hat damit die Axt an die europäische Friedensordnung gelegt, deren Grundsatz lautet, Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. Es cierto que si el eje franco-alemán tuviese una fortaleza mayor, la fotografía alrededor de Europa y de su unidad y de su fortaleza sería diferente. El problema es que tenemos lo que tenemos, lo que les digo siempre. Yo también quisiera ser rubio y ojos azules, pero no lo consigo, ni aquí en Davos. Pero la fotografía fundamental está alrededor de intentar plantear un imposible. Para que haya un liderazgo, que la población se crea, que permita mover inversiones, es decir, que el inversor se lo crea, lo primero que tiene que haber es un liderazgo fuerte en Alemania, no lo hay, y en Francia, no lo hay. Con lo que la situación deriva a un ente mayor, que es Europa, donde el liderazgo tampoco lo hay. Ayer Kaja Kallas, que es la nueva Josep Borrell, que es la nueva superministra de Exteriores europea, decía directamente, pero lo van a escuchar ahora, sin cambiar ni una palabra, Trump tiene razón a la hora de decir que no gastamos lo suficiente en la OTAN. Trump tiene razón, es hora de invertir. Esto lo sabe Sánchez, por ejemplo, que está a la cola de la inversión en defensa. Escuchen a Kaja Kallas. Europeans need to wake up. Last year, member states collectively spent an average 1.9% of GDP on defense. Russia is spending 9%. We spent billions on our schools, welfare, healthcare, but if we do not invest more in defense, all of this is at risk. Europe's failure to invest in military capabilities also sends a dangerous signal to the aggressor. Weakness invites them in. President Trump is right to say that we don't spend enough. It's time to invest. We need investment from member states and the private sector, but also from the common European budget. We must spend more than 1%. We need to relay a message that we are serious about our commitment to European defense. Acojan también el nuevo término, hay que gastar más, gastar más, gastar más, gastar más. Esto empieza ya a calar. Aquí en Davos ha empezado a calar. Hay que gastar más, pero claro, ¿dónde vas a quitar el dinero para gastar más? Si España tiene que pasar de poco más del 1% al 3%, ¿de dónde sacas el dinero? De elevar todavía más los impuestos, vas a hundir la economía, pero hasta un nivel que todavía no te lo pueden ni imaginar. Si recortas de pensiones, sanidad o educación, vas a tener la mundial, porque vas a tocar el sistema de bienestar social. Y lo mismo en Francia o en Alemania. ¿Vamos a endeudarnos más? ¿Cómo? Si cada vez es más complicado, sobre todo por la presión de los tipos altos en Estados Unidos. Pero Dombrovskis también habló de lo mismo. Europa debe reaccionar. Rusia, ha dicho Dombrovskis, habla directamente, abiertamente de invadir otros países. Por lo que hay que gastar más. Y hay que llegar a lo que más se puede acercar, dice Dombrovskis, al 5%. Por lo que Europa está empezando a aceptar el mandato fundamental de Trump. Piensen que ni Estados Unidos gasta el 5%. Escuchen a Dombrovskis.
it's clear that it's first and foremost for Europe to react. And given the fact that Russia is openly talking about invading other countries if they are successful in Ukraine, it's on one hand important to provide all the necessary support for Ukraine, that they can defend themselves, because they are also actually defending us, but also to ramp up our own defense capacities and defense industry. And talking about defense spending, you mentioned those 5%. So for countries which are bordering Russia or Ukraine, like Baltic states, like Poland, they are already raising defense spending to about 3% of GDP and aiming for 4%. So it just has become a necessity. So we were reaping this peace benefit maybe since the end of the Cold War, when the world could afford spend less on defense and spend more on something else. But now with Russia behaving like an aggressor, that has changed. And so we have to change as well.